Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Pedacitos de Estrellas. Hoy vamos a hacer estas hortensias. Aquí tenéis todo lo necesario. Empezamos. En esta ocasión usaremos este tipo de envase. Le hemos quitado la etiqueta, pero quedan restos. Y para limpiarlo usaremos un poquito de aceite y un trapito. Mojamos en el aceite y frotamos por toda la botella. Así quitamos los restos de pegamento, ¿veis? Hasta dejarlo completamente limpio. Con un cúter recortamos las partes lisas y con las tijeras quitamos lo que sobre. Aquí tenemos las partes que vamos a usar. Recortamos estas formas en dos tamaños para posteriormente llegar a esta otra. La más grande medirá unos 4 por 2 centímetros. Recortamos rectángulos con esta medida y de ellos sacamos esta forma como de ojo. Una vez recortada, le damos esta otra forma. Dibujamos y recortamos. Haremos otros tantos un poco más pequeños, de 3,5 por 2 centímetros aproximadamente, y recortamos. Así hasta completar todos. Y aquí están. Me han salido 80 partes, que serán 40 florecillas como esta. Antes de pintarlas, las limpiamos con alcohol para quitar cualquier residuo. Bien, he preparado estos 3 colores con morados, azulado, lila claro y violeta. Para empezar, comenzamos con el más claro, con el que pintaremos una cara de las hojitas. Hasta pintarlas todas. Con la pintura violeta pintamos por la otra cara. Pero solo la mitad de las hojitas. La otra mitad la pintaremos con esta azulada. Acordándonos de pintar por la cara blanca. Y lo hacemos con todas. Cuando sequen, pintamos por la cara lila, pero solo en la parte exterior, dejando la parte central clara. Y por mitades, para que sequen bien los bordes. Ya secas, pintamos la otra mitad. Y así con todos. Hacemos lo mismo con las violetas.
pintando por mitades. Ya secas, les hacemos un agujero en el centro con un objeto punzante, no muy grueso. Lo necesario para pasar un alambre por él. Tengo estos clips de papelería que voy a deshacer y doblar sus extremos. Por supuesto, podéis utilizar otro alambre. ¿Veis? Doblamos a la mitad y cortamos. Lo haremos con 20 de ellos. Mojamos estos extremos con cera caliente y moldeamos como la cabeza de una cerilla. Una vez dura, la mojamos en pintura morada y dejamos secar. Os lo enseño otra vez con las dos últimas. Ya tenemos la parte central de cada florecilla. Comenzamos a montarlas. Pasamos el alambre por una y por la otra, de esta forma. También montamos las azuladas. Mirad cómo va quedando. Si veis que se mueven, le podéis dar un puntito de pegamento. Y enrollamos la cinta de tallo en el alambre. Una a una con todas. Hacemos grupitos mezclando colores, unos con el tallo más largo que otros. Para ello usaremos un alambre más largo, para unirlas con 3 flores. ¿Veis? Y estas a su vez las unimos con otro grupito. Genial. Como veis, ya tenemos las necesarias para formar una flor completa, que reservamos para hacer antes las hojas. Hemos cortado estas piezas de plástico que sacamos de una botella como esta. En total son 5. Y con ayuda de unas tijeras de este tipo daremos forma a los bordes de las hojas. Ya están. Y ahora
les damos forma con una vela. Os recuerdo hacerlo en un lugar ventilado y teniendo mucho cuidado de no arrimarlo demasiado, para no echarlo a perder. Y así lo hacemos con todas. Aquí están las 5 que limpiaremos bien. Y comenzamos a pintarlas con pinturas acrílicas. Mezclamos verde y amarillo rebajado con agua. Y pintamos por ambas caras. Y dejamos secar. Mientras, he preparado 3 tipos de verde. Uno un poco más oscuro, con el que daremos unas pinceladas. Otro más claro para resaltar llagas y bordes. Y otro más oscuro para dar volumen. Preparamos 5 alambres para sujetar las hojas. Los envolvemos con cinta de tallo. Recortamos la hoja si es necesario y pegamos. Podemos usar unas pinzas para sujetarlo. Recortamos sobrante y ponemos cinta de tallo. Es hora de montarlo todo. Empezamos con la flor. Acomodamos y unimos con la cinta. Pero no lo apretamos mucho. Para más tarde introducir el tallo. Que lo haremos con el pincho de aluminio enderezado y forrado con la cinta de tallo. Aquí lo tenemos, ¿veis? Ahora sí que vamos enrollando todo con la cinta. Y seguimos con las hojas. Colocamos y unimos con la cinta. Una a una hasta colocarlas todas.
y si hace falta, se corta un trozo. Mirad. Va a quedar preciosa. La última. Y lista. Nos ha quedado bien bonita. Perfecta para adornar cualquier rincón. También podéis hacer más y formar un buqué. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Si os ha gustado este vídeo, os espero en el próximo. Un fuerte abrazo a todos los que me seguís.